Estaban los expedicionarios ultimando todos los detalles para abandonar el valle al día siguiente, cuando aquella noche descendió repentinamente la temperatura, no obstante estar en pleno verano polar, y se desencadenó un formidable temporal de nieve. Al amanecer, el cielo estaba de un color plomizo y tormentoso y el termómetro marcaba 15 grados bajo cero. Aquella nevada atrajo, hasta las mismas puertas de la choza, a una gran cantidad de pajaritas de las nieves, las que, haciendo caso omiso de los expedicionarios, se entretenían en picotear por el suelo, siendo fácil cogerlas con la mano y hacer una gran provisión de carne para el viaje. Por fin llegó el momento de abandonar el valle para emprender la difícil ascensión de aquellas blancas y heladas cordilleras, que les separaban, según opinión general, de los pueblos habitados por los esquimales. De los 8 hombres que quedaban de la expedición, 3 iban explorando el terreno y cazando y los 5 restantes les seguían con todo el bagaje. La ascensión era difícil y penosa, deprimiendo más los ánimos aquel panorama desolador. Afortunadamente, los que iban en vanguardia tuvieron un encuentro con un gigantesco oso blanco, al que dieron muerte y descuartizaron para aumentar las reservas de comestibles. Una vez consiguieron los expedicionarios trasponer la helada cadena de montañas, descendieron a una pequeña ensenada, donde quedaron maravillados al contemplar en la playa un enorme monstruo marino muerto al parecer, un ballenato de colosales dimensiones, animal frecuente en aquellas aguas en esa época del año. Medía unos 33 metros de largo y al decir de las personas autorizadas de la expedición, era uno de los mayores ejemplares de la familia. Quedaba por averiguar si aquel animal había sido muerto por los esquimales, aunque lo más lógico era que habríase quedado varado durante una tormenta. Después de breve descanso, el capitán pudo comprobar que se hallaban en Groenlandia y decidió continuar la marcha por aquel abrupto terreno. Una de las cosas que más molestaba a los expedicionarios era el trineo que se veían obligados a arrastrar por aquel suelo, tan poco adecuado, ya que casi siempre tenían que hacerlo por la roca viva. Más de una vez se pensó en abandonarlo, desistiendo siempre de tal propósito por considerarlo imprescindible para el transporte de tiendas y provisiones. El miedo a quedarse sin cobijo daba bríos a los expedicionarios para continuar sufriendo. Cansados los audaces viajeros de la penosa marcha, llegaron al anochecer al pie de un cerro pedregoso, tras el cual se divisaba un grandioso laberinto de icebergs, siguiendo a esta vista la de unas hermosas montañas completamente limpias de hielo. Aunque la noche era casi tan clara como el día, creyóse prudente acampar en aquel punto, a cuyo efecto se levantó la tienda para descansar, con el propósito de reemprender la marcha tan pronto hubiesen repuesto las fuerzas por completo. Todos tenían interés en ver de cerca aquella maravilla semejante a una gigantesca ciudad blanca o a un extraño paisaje lunar. Al día siguiente atravesaron el laberinto de hielos para desembocar después en una pendiente rocosa que conducía al mar. Decidióse establecer el campamento en un pequeño promontorio limpio de hielos desde el cual se divisaba un hermoso panorama. Desde allí pudieron observar con asombro el fenómeno del deshielo, que iba precedido de grandes crujidos y de ruidos como cañonazos, a causa del derrumbamiento de los témpanos de las cumbres. Millones de toneladas de hielo se precipitaban en el mar con horrible estrépito y otras quedaban en informe montón, en el fondo de los barrancos, formando enormes glaciares. Inopinadamente y sin que nadie pueda precisar exactamente las causas, se ponen enfermos casi todos los expedicionarios. La enfermedad se ha manifestado con una fiebre muy alta y repetidos vómitos, siendo los más atacados el capitán y el doctor Flangen. Desgraciadamente, este último ha muerto durante la madrugada, después de una terrible agonía, y a fin de evitar la descomposición del cadáver y el contagio, se ha procedido a su entierro rápidamente. Después de dejar las ropas al aire para su desinfección, se han guardado para entregarlas a sus familiares si es que alguien logra volver a Alemania. La situación de la expedición en aquellas inhospitalarias latitudes vuelve a ser desesperada. De los 7 hombres que quedan, 4 siguen enfermos y los 3 restantes tienen que turnarse para cuidarlos, cazar y vigilar el campamento. Una noche el vigía, que admiraba el paisaje glacial donde cientos de animales polares jugueteaban como en pleno día, divisó una tenue luz en el horizonte. Loco de alegría, corrió a comunicar tan grata nueva a sus compañeros, y con los otros 2 hombres útiles, encendió una gran hoguera, haciendo además numerosos disparos, pero el buque siguió su ruta sin enterarse, hasta perderse de vista. Desesperados al ver que se les escapaba de las manos su salvación, deciden poner en práctica un atrevido plan,
consistente en embarcarse los 3 hombres sanos, con los útiles y elementos más indispensables, sobre uno de los grandes témpanos de hielo que por allí pasaban impelidos por la corriente y que llevaban la misma dirección del buque. Así se hizo, después de sobrehumanos esfuerzos, y tras un azaroso viaje, pudieron divisar el buque, para perderlo de vista a poco por ocultarlo aquel verdadero laberinto de hielos flotantes. Y así varias veces hasta que al amanecer estuvieron tan cerca, que sus voces fueron oídas por los tripulantes. Apercibidos los del barco de la presencia de aquellos seres, destacaron una barca para recogerlos, y una vez a bordo, el capitán les interrogó asombrado, para saber cómo se hallaban allí. Entonces le contaron el objeto de la expedición, haciéndoles saber que quedaban en el campamento otros compañeros enfermos. Enseguida se organizó una expedición de socorro, y tan pronto como llegó al lugar donde habían quedado los enfermos, cargóse a estos en una barca que pronto se vio rodeada de vallenatos, que con sus juegos y coletazos, estuvieron a punto de hacerla zozobrar, teniendo que defenderse de tan temibles enemigos hasta los enfermos. El buque que salvó a los expedicionarios se llamaba Teresa, y era un ballenero de los muchos que recorren aquellos mares. Se hizo a los náufragos objeto de toda clase de atenciones, enterándoles el capitán de que les creían muertos, ya que él, Germania, después de buscarles inútilmente en el Ártico, volvió a su base. El capitán les condujo a Fredriksdal, que era el puerto esquimal más próximo, suponiendo que desde allí no les faltaría oportunidad de volver a la querida patria. A la vista del pueblo, hizo señales el barco, saliendo enseguida a recibirles gran número de barcazas y piraguas esquimales. La entrada de los expedicionarios supervivientes en Fredriksdal fue apoteósica. Fueron recibidos por toda la población esquimal, que ya los consideraba perdidos, y por los misioneros que esparcían las luces de la religión en aquellas áridas y desérticas tierras, que apenas tenían contacto con el resto del mundo. Grande fue la alegría de todos ellos, haciéndola ostensible por medio de gritos, al ver llegar a los expedicionarios. Estos, para corresponder de algún modo a las atenciones que constantemente recibían, repartían entre los niños esquimales ropas y chucherías adquiridos previamente en el ballenero, Teresa. Algunos días en Fredriksdal bastaron para que los expedicionarios enfermos se repusieran completamente y para que todos olvidaran un año de fatigas y penalidades. Los esquimales celebraron fiestas en su honor, siendo invitados en una ocasión a presenciar la caza del oso polar por el más diestro y valiente de sus arponeros. Después de 3 horas de acecho en un pequeño islote helado, pudieron admirar la sangre fría y la destreza de aquel esquimal, quien desde su piragua atacó y mató a un magnífico ejemplar de osa polar, capturando vivo un osezno, que tuvo la delicadeza de regalar al capitán. Mientras esperaban el momento de partir hacia tierras habitadas, siendo el primer objetivo llegar a Julianasaab, recorrieron algunos poblados de esquimales, estudiando su vida y costumbres, viendo cosas que llamaron extraordinariamente su atención. En uno de ellos fueron presentados a una vieja esquimal, que, al decir de los nativos, contaba 125 años de edad. Era la hechicera de la tribu, y sus convecinos la reverenciaban porque, según ellos, estaba dotada de gran sabiduría y a ella recurrían siempre que tenían que dirimir alguna cuestión. A pesar de su avanzada edad, vivía sola en una tosca cabaña. La vida en aquellos pueblos alejados de toda civilización sería imposible si no fuera por su exuberante fauna. Los renos son, entre los diversos animales, los que más aplicación tienen, no solo por su carne, que es excelente, y por sus pieles, sino también por ser un animal que se hace doméstico con facilidad y se reproduce abundantemente. Los expedicionarios tuvieron ocasión de ver, cosa que les dejó asombrados. Como hasta los renos en libertad llegaban hasta los mismos poblados y se acercaban confiados a los muchachos esquimales, que les daban comida y golosinas en la mano, sin miedo alguno. La raza esquimal, por regla general, tiene muchos rasgos característicos y peculiares de la raza amarilla, habiendo observado que se asemejan más al japonés del norte que a ningún otro representante de la raza mongólica. Diferenciase tan solo en que el esquimal es más bajo de talla, aunque más sólido que el japonés y tiene las facciones menos correctas. Pero no pretendemos con esto establecer una regla general, porque en un mismo poblado se ven a veces tipos opuestos a los característicos de aquellas latitudes. En un poblado tuvieron ocasión de ver a las hijas de un cazador semejantes a 2 jóvenes europeas. Por fin, un día avisaron a los expedicionarios que había llegado un barco de Julianasaab y que el capitán del pesquero,
Enterado de su triste situación, no ponía ningún reparo en admitirlos a bordo y llevarlos a Europa. Grande fue el júbilo de aquellos valientes, curtidos en el peligro, al pensar que pronto verían a sus seres amados, y en esa alegría participó también todo el pueblo en masa, que les colmó de regalos y les acompañó un buen trecho, aclamándoles con entusiasmo. Organizóse una gran caravana de trineos, tirados por renos, y de este modo salieron de aquella aldea esquimal tan hospitalaria. En Julianasa estuvieron los expedicionarios el tiempo preciso para embarcar, ya que el buque, listo de sus operaciones de carga, solo esperaba la llegada de los mismos para partir, operación que se efectuó al amanecer del 3 de septiembre, bajo un cielo plomizo y borrascoso. La navegación fue muy difícil, tardando 30 mortales días en dar vista a los acantilados del Kattegat, y el 14 de diciembre, al amanecer también, desembarcaron en un apartado muelle del puerto de Hamburgo, triste y solitario. En aquel momento, sintiéronse más solos y con más frío en el corazón que en las inhospitalarias tierras que acababan de dejar.